Buenas noches, profesor. Mi nombre es Víctor Buitrago, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la UNAT, materia de matemáticas discretas, tema grafos y árboles. Eh, Esta es mi cédula para confirmar que realmente soy yo. Bueno, entonces mediante este video voy a resolver el punto número 5 de la guía de los ejercicios propuestos de este tema. Entonces dice, este ejercicio se sustentará por medio del video. Consulte y explique con un ejemplo propio los conceptos de circuitos eurelianos y circuitos hamiltonianos. Bueno, entonces, circuitos eulerianos. Para que un circuito sea euleriano, los grafos tienen que cumplir con ciertas características, ciertos requerimientos. Entonces, el primer requerimiento es que el grafo sea conexo, es decir, que no tenga vértices aislados. Como lo vemos aquí en este ejemplo, ningún vértice está aislado, todos están conectados por las aristas. Segundo, el grafo no es dirigido, ¿sí? Sus aristas no tienen un sentido definido. Aquí miramos el grafo, en estas aristas pues notamos que no hay ningún tipo de flecha, ¿sí? Estas flechas rojas no son el recorrido que yo hice para hacer el circuito, pero en realidad estas son las aristas son estas, que no tienen ningún sentido. Bueno, tercero, recorre todas las aristas de un grafo una sola vez, ¿sí? Entonces, como vemos aquí en el ejemplo, el grafo empieza en este vértice E, ¿sí? Ese es el trazo número 1, del E al B. Después tenemos del B a la el 2, de la al E el 3, del E al D el 4, del D al B 5, del B al C 6, del C al F 7, del F al E 8, y ahí termina nuestro recorrido, nuestro circuito. Entonces, como vemos, recorrió todas las aristas del grafo solo una vez. Cuarto, puede pasar por un mismo vértice varias veces. Como vemos aquí empezamos en el 1, o sea, el primer trazo, segundo trazo, tercer trazo, ¿sí? Cuarto trazo, quinto trazo. Aquí vemos que ya habíamos pasado por el B y volvemos a pasar por el vértice B. Sexto trazo, séptimo trazo y octavo trazo. También vemos que inicialmente habíamos pasado por el vértice E y volvimos a pasar. Pero entonces la regla dice que puede pasar por un mismo vértice varias veces. Ahí no habría problema. Quinta, todos los vértices son de grado par. Entonces, vamos a analizar cada vértice. El vértice A tiene el grado par. Hay dos aristas que salen del vértice A, ¿sí? El vértice B, 1, 2, 3, 4. El 4 es grado par, es un número par, es grado par. El C, 1, 2, grado par. El D, lo mismo, 1, 2, grado par. El E, 1, 2, 3, 4, grado par. Y el F, 1, 2, grado par. Cumple con el requerimiento. Y por último, el camino comienza y termina en el mismo vértice. Aquí en el ejemplo, entonces, empezamos en el vértice E, del E vamos al B, del B vamos al A, del A vamos al E, del E vamos al D, del D vamos al B, del B vamos al C, del C al F, y del F vamos al E, al vértice donde había iniciado el circuito.
Entonces, esto en cuanto al circuito eureliano. Ahora vamos a revisar el tema del circuito hamiltoniano. Bueno, entonces decimos que un circuito es hamiltoniano cuando cumple las siguientes características que voy a decir mediante este ejemplo que tengo aquí. Primero, el grafo es conexo, no tiene vértices aislados, entonces vemos que no hay ningún vértice aislado, todos están conectados. Segundo, no se pueden repetir los vértices, ¿sí? Entonces, como vemos, en el caso anterior sí se podían repetir los vértices, el del circuito eureliano. Aquí no, aquí solamente podemos pasar una vez por cada vértice y tenemos que pasar por todos. ¿Sí? Tercero, se debe pasar por todos los vértices. Entonces, como vemos, aquí empieza nuestro circuito en C, en el vértice C, ¿sí? Vamos del C al D, ahora del D al E, ahora del E al F, ahora del F al B, ahora del B al A, y del A al C terminamos nuestro circuito. Pasamos por todos nuestros vértices y no repetimos ningún vértice. Bueno, ahora vamos con la quinta regla. Perdón, 1, 2, 3, la cuarta regla. Recorre todas las aristas de un grafo una sola vez. Además de recorrer, pasar por los vértices una vez, también tiene que recorrer las aristas una sola vez. Entonces, como ya expliqué, empezamos aquí por donde va la flecha de recorrido, del C al D, del D al E el segundo trazo, del E al F el siguiente recorrido, del F al B el siguiente, del B al A el siguiente y del A al C el siguiente, ¿sí? No repetimos ninguna arista. Siguiente condición, no se necesita pasar por todas las aristas. Entonces, como ya vimos, marqué el circuito, ¿sí? Que sería estas líneas rojas, estas flechas rojas, es mi recorrido del circuito. Como se puede ver, hay algunos vértices, perdón, hay algunas aristas, las cuales yo no toqué, no pasé por ahí, pero entonces eso es una condición que no se necesita pasar por todas las aristas para que sea hamiltoniano. Y la última condición es el camino comienza y termina en el mismo vértice. Aquí podemos ver que yo empecé del C al D, del D al E, del E al F, del F al B, del B al A y termino del A al C, ¿sí? Empecé en el C y terminé en el C también. Entonces, profesor, esto sería la explicación del punto 5. Muchas gracias y hasta luego. Gracias.